Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a prepararnos en esta hora para comenzar nuestro estudio sobre el tema de las religiones del mundo. Este es el libro de texto que ustedes tienen. Se está haciendo el arreglo para mandar a buscar otro, gracias a nuestro hermano Jorge. Así que pronto tendremos algunas copias disponibles y le vamos a avisar para que si usted quiere adquirir una, pues pueda adquirirla. Nuestro propósito en esta clase, recuerde que todo parte de un curso que dimos hace unos meses de evangelismo. Todo salió de ahí, cómo compartir el evangelio. Y luego empezamos a hablar de que alrededor de nosotros probablemente nos encontremos personas, mormones, testigos de Jehová y ese tipo de cosas. ¿Cómo nosotros interactuamos con ellos? Así que estuvimos unos meses estudiando, unas semanas estudiando algunas sectas, sus doctrinas principales y cómo podemos responderle nosotros a la luz del evangelio. Recuerden que la norma general en todo esto que estamos hablando es que usted debe conocer a tal punto el evangelio verdadero que rápidamente puede identificar el falso. Que usted pueda conocer a tal punto la Biblia y la palabra de Dios, gracias hermano, que usted pueda identificar y decir, oye, esa enseñanza está muy lejos de la Biblia. Así que hemos estado estudiando diferentes sectas. Hoy comenzamos otra sección de esta clase, que es la última, donde vamos entonces a hablar sobre las principales religiones del mundo. Hay muchas religiones en el mundo, muchos grupos diversos, pero nosotros hablaremos específicamente tal vez de los principales. Pero hermano, el propósito de esta clase, animándolo hoy y animando los próximos cursos también, es que usted no solamente conozca el dato y usted diga, ¿sabes qué? Qué bueno que conocí que en la India adoran a 330 millones de dioses. No es el dato nada más. Es que usted compare eso con la fe cristiana y se prepare, porque parte de preparar a una iglesia misionera es que conozca el mundo allá afuera, las ideas que están allá afuera, los falsos dioses que esta gente cree, para cómo nosotros vamos a alcanzarlo. Así que usted vaya pensando en respuesta mientras usted vaya estudiando estas religiones, vaya pensando, oye, si yo un día me encuentro con un hindú, un ejemplo, llamo al pastor Ricardo para que hable con él. Llamo al pastor Hidden Speaker, mira, habla con él. ¿O cómo entonces yo puedo tener algunas herramientas para hablar con esta persona del evangelio? Así que vaya pensando, el propósito de esta clase, formar nuestra mente, nuestra cosmovisión cristiana, en este sentido de conocer las otras religiones y también poder prepararnos para evangelizarlo. Pero no solamente eso, mi hermano, su fe se enriquece cuando usted nota la gran obra de gracia de Cristo, la gran obra de gracia de Dios en Cristo manifestada en la cruz. Cuando usted conoce eso, su fe se debe fortalecer, porque usted dice, wow, yo estaba así de perdido. Yo era como uno de esta gente, quizás yo no adoraba a 330 millones de deidades con estatua, pero yo era un adorador de muchas cosas. Yo era una fábrica de ídolos, como dijo un teólogo reformador francés. Eso yo era. Así que, permítame ir a la escritura. Vamos a la primera sección. Vamos al libro de Isaías y vamos a ver varios textos que nos van a servir de introducción. Varios textos que nos van a hacer pensar en esto. Vaya conmigo a Isaías 43, versos 10 y 11. Eso lo voy a poner aquí para que también lo tengan. Isaías 44, versos 6 al 8, es toda una porción de esta sección de Isaías. Isaías 45, versos 18 al 23. Y miren el ejercicio, ya todos los textos están aquí. El ejercicio es el siguiente: mientras usted escuche estos textos o usted vea estos textos, mire conmigo cuál es la idea que más se repite. ¿Cuál es la idea que más el profeta Isaías está tratando de meter en la mente de estas personas del pueblo? Dice Isaías capítulo 43, versos 10 y 11. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no hay formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Mi hermano, no hay mejor texto para comenzar una clase de religiones del mundo que este. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve.
Alguien que pueda leer capítulo 44, versos 6 al 8. Sí, capítulo 44, versos 6 al 8. Noten cuál es la idea que más se repite en estos textos que estamos leyendo. Próximo capítulo, ahí mismo Isaías 45, lo voy a leer yo, una porción más extensa, versos 18 en adelante. Acompáñenme ese texto y vean conmigo cuál es el énfasis, por repetición. Porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. No hablé en secreto, en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo, y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamad y hacedlos acercarse. Y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. No hay ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Bien impresionante estos pasajes. ¿Cuál es la idea principal que se refleja en ellos? La que más se repite. Yo soy único, yo soy Dios y no hay otro Dios fuera de mí. O sea, Israel, recuerden que es un profeta hablando de Israel. No pongas algo al lado mío como si fuera Dios. Es que no lo hay. No hay ninguno que sea un Dios verdadero. De hecho, miren el verso 20. Hablando de estas personas que estaban adorando a otros dioses. Les ruegan a aquellos que erigen el madero de su ídolo, los que ruegan a un Dios que no salva. Usted sabe que este texto nos debe dar compungir el corazón de todos nosotros cuando veamos los millones de personas que están perdidos en todas estas religiones que vamos a estudiar. Mi hermano, porque son millones y millones y millones de personas que están, como dice este texto, hoy por hoy, mientras usted y yo estudiamos el tema del hinduismo, allá en la India, hoy, en este momento, hay millones de personas adorándole y rogándole a un Dios que no salva, como dice ese pasaje. Debemos orar por ellos. Debemos alcanzarlos. Y usted dice, oye, está lejos. Mejor vamos a Guatemala. O sigamos a Haití, o un poquito más cerca. Oye, pero ¿qué responsabilidad tiene la iglesia también con las naciones al final? El mundo entero. O sea, te estás comprometiendo en orar. Algo que te animo a que hagas es que cuando conozcas estos grupos, Dios ponga misericordia en tu corazón y tú puedas empezar a orar por ellos, verdaderamente. Decir, wow, qué perdidos están, rogándole a un Dios que no salva. Esto es un paréntesis, pero noten algo aquí. Hay una conexión entre el verso 22 y 23 y la predicación de hace 2 domingos atrás. ¿Alguien la ve? La predicación de Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Especialmente el verso 11. Cuando habla de la humillación y la exaltación de Cristo. Ahí está el mismo texto. De hecho, eso es lo interesante de aquel pasaje que Pablo está usando. Que aquí en Isaías, ese texto que él está citando, está diciendo, no, es que yo soy Dios y no hay otro. Entonces, eso se lo está atribuyendo a Jesús. O sea, como Pablo está diciendo directamente, oye, Él es Dios, Él no es otro. Jesús no es alguien que está al lado, no es un compañero, no es un ángel, no es un amigo de Dios. Él está recibiendo esta adoración de que toda lengua confiese, de que toda rodilla se doble. Esa que solamente se merece Dios, según estos pasajes.
Así que mi hermano, comenzamos con estos textos para pensar un poco en esta verdad que Dios recalca una y otra vez en toda la Biblia, de que los grupos que no adoran al Dios verdadero le están adorando a un Dios falso, de que, como dice el capítulo 43, verso 11 de Isaías, Él es Dios y fuera de Él no hay quien salve. Vamos a ver ahora unas estadísticas simplemente visuales, no vamos a discutir los números, simplemente para que usted las pueda ver. Creo que la tercera, ahí está. En lo que usted ve en rojo son los cristianos en el mundo, la mayoría, 2.3 billones. Lo que usted ve en verde claro son los musulmanes, 1.8 billones. Lo que está en violeta son personas que no necesariamente es que se declaran ateos, sino que no son afiliados a una religión particular, pero son bien religiosos. Eso lo vamos a ver después. Entonces, 1.2 billones de personas. Y noten que después de los cristianos y los musulmanes, el grupo más grande en el mundo en cuanto al tema de religiones son los hindúes, o el grupo del hinduismo, con 1.1 billón de cristianos. O sea, el 15.1% de la población del mundo se identifica con esta religión. Mírenlo en la forma de un mapa. Lo que usted ve en violeta, lo que va a ver en violeta, es la fe cristiana dispersa en el mundo entero. Oye, no es Carlos, es culpa mía. La presentación está tan cargada que pesa, literalmente pesa, y se tarda en pasar. Pero si se tranca no hay problema, lo podemos seguir acá. Ok, ahí hay un mapa, usted va a ver en violeta la fe cristiana distribuida. Noten, no estamos diciendo que esos son países cristianos, no lo son, pero es donde el cristianismo sí es la fe principal, que la gente se adhiere o que la gente dice ser de esa fe. Lo que usted ve en verde es el Islam, y lo que usted ve ahí en color china o naranja es el hinduismo. Así que en realidad estamos hablando, cuando comencemos a hablar de esta primera gran religión del mundo, el hinduismo, estamos hablando de la tercera gran religión del mundo cuando la dividimos en bloques. Tenemos el cristianismo, Islam y luego esta religión del hinduismo. Pero antes de entrar de lleno en el capítulo 1, queremos hacer algunas preguntas de reflexión. Yo se las adelanté la semana pasada. Piensa conmigo por un momento. ¿Consideras el ser humano un ser religioso? ¿Tú crees que el hombre es un ser religioso? ¿Por qué tú puedes afirmar eso? Que el ser humano, en términos generales, es una persona religiosa. Sí. ¿Será porque siempre está buscando algo? Como la maldad. O sea, nosotros, ¿verdad? Dios nos creó para, o sea, nosotros se supone que nacimos con una adoración. O sea, somos adoradores. Por naturaleza, así es. ¿Qué pasa? Que Dios quiere de nosotros todo nuestro ser. Entonces, como el ser humano está más desviado, porque no ha entendido por el pecado de Adán y Eva, no ha entendido, pues el ser humano siempre va a llegar a adorar algo. Eso es exactamente lo que dice Romanos 1. Empezamos a adorar entonces, adoramos la criatura en vez de adorar al Creador. Creo que fue Miguel Núñez, hace poco leía uno de sus libros, que él decía, o él se refería al hombre como el homo adorador. Usted sabe que la referencia científica que tratan de poner al hombre, el homo sapiens, el hombre sabio. Pero él decía, no, el correcto sería el homo adorador. O sea, el concepto de el hombre adorador por naturaleza, siempre buscando algo que adorar. Pero ¿qué más puedes pensar sobre eso? ¿Es el ser humano un ser religioso? O tú puedes tener personas como un familiar mío, que yo lo he contado 1000 veces aquí, que cuando yo voy a hablar con él de la fe cristiana me dice, no, yo no soy religioso, pero adora sus carros y su dinero, tiene mucho dinero y adora su dinero. Es muy religioso, él no lo sabe, pero es muy religioso. ¿Qué más podemos pensar de esto? Me refiero a pensar en la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia? Hay pasajes que usted puede saltar a su mente y decir, oh sí, porque en la Biblia, en tal libro, dice que el hombre es esto, que identifica que sí, el hombre es un ser religioso, que tiene una idea de la trascendencia. Dios puso eternidad en el hombre, eso está en Eclesiastés, ahí está. Dios puso eternidad en el corazón del hombre. El hombre busca unas respuestas. Estudia cualquier civilización antigua y está tratando de contestar la idea de por qué estamos aquí, quién nos creó. La identidad. Claro, ¿de dónde venimos?
Y todos estos pueblos antiguos, miren, los mismos egipcios, intentaban buscar la explicación de por qué ellos estaban allí. Estas generaciones modernas, tal vez hace 200 años para acá, son las únicas soberbias que entienden que ellos no tienen que preocuparse por esas cosas o preguntar esas cosas de por qué estoy aquí. No, yo existo y ya. Es una filosofía del tiempo de la Ilustración, siglo XVIII. Pero piense por un momento, el ser humano sí es un ser religioso que adora algo. Y la Biblia una y otra vez nos muestra esas ideas. Necesita adorar algo. La Biblia dice en Romanos 1 que el hombre ha cambiado la gloria de Dios por la mentira del hombre. A mí me encanta el Salmo 106 que dice que cambiamos la gloria de Dios por un buey que come hierba. El salmista está acusando al pueblo de Israel que hizo eso, literalmente. Como que cambiamos a Dios por un buey que come hierba. Pero lo que buscamos es sustitutos, noten. No es que simplemente ya decimos no queremos a Dios. No, lo que buscamos es un sustituto para Dios. Pero el ser humano tiene esa necesidad de adorar algo. La misma mujer samaritana, cuando le dijo a Jesús, oye, ¿dónde se adora? Aquí o allá. Aquí o allá. Y así es. Entonces, Jesús le aclaró el contexto. Así es. De hecho, eso es parte del hombre ser hecho imagen y semejanza de Dios. Es parte de esa identidad de cómo Dios nos creó. Pero el pecado ha distorsionado esa realidad y ahora el hombre, cuando intenta contestar esas preguntas de lo divino, en vez de adorar, repito, al creador, sabe que hay un creador, pero adora a la criatura. Sabe que algo lo creó. Los taínos sabían que algo lo creó, que ellos no eran lo último. Y trataban de explicar esas cosas con la fuerza de la naturaleza, el huracán, el yukiyu, el yunque, todo ese tipo de cosas. Eran deidades que ellos trataban de explicar el universo. Y así hacen también las diversas religiones del mundo. El mismo pueblo de Israel lo hizo en el desierto, viendo todas las cosas que pasaron para ellos salir de Egipto, y sin embargo adoraron a un buey. Así es. Esa es la tendencia del corazón humano. Hago un paréntesis aquí de aplicación. Le dije a mi hermano en esta clase no solamente para que aprenda datos de religiones del mundo, porque usted lo aplique en su vida hoy. Si eso es una realidad, usted tiene que entonces hacerle caso al Proverbio 4:23 y guardar su corazón sobre todas las cosas. Porque su corazón es adorador. Y siempre va a estar buscando emocionarse por algo. Y usted sabe lo que yo estoy hablando. Me emociono por algo hoy. Y esto a él le dedico tiempo, le dedico fuerza. Esto es mi Dios prácticamente. ¿Y sabe qué? Ya, hasta mañana. Y mañana mi corazón se va tras otra cosa. Le dedico unos días, unos años. Hasta ahí. Porque ¿sabes qué? Ellos, todos esos dioses falsos, esos ídolos, nunca fueron diseñados para satisfacer nuestro corazón. Así que nuestro corazón encuentra reposo solo en Dios. Salmista habla mucho de eso. Nuestra alma no va a encontrar descanso en otro lugar que no sea en el Dios verdadero. Es ahí donde encontramos la paz. Así que estos grupos, cuando los estemos estudiando, oye, piensa por un momento en la carga que tienen ellos. Están perdidos, como decía Isaías, rogándole a un Dios falso. Pero están tratando de poner en su corazón o llenar en su corazón algo que no los satisface. Eso es una vida muy triste. Y por eso tenemos que orar por ellos. Por eso tenemos que enviar más misioneros. Todos los seres humanos, ¿verdad? Tenemos por naturaleza, tenemos padres, nuestros padres adoptivos. Pero realmente, cuando tú vas al mundo, los que no son cristianos tienen ese padre adoptivo, pero están huérfanos. Porque el verdadero Padre celestial no lo han conocido. O sea, Sí. tienen ese, ¿verdad? Ese ídolo por su mamá, por su esto, pero realmente están tan alejados de las cosas de Dios, no conocen a Dios, que espiritualmente en el alma están huérfanos. Están muertos. Que no han conocido el Dios Padre, a su Padre. El Dios verdadero. Bien, próxima pregunta de reflexión. Simplemente preguntas que van a aceitar nuestra mente. A poner nuestra mente a pensar en estas cosas antes de entrar al tema de las religiones del mundo. ¿Cuál diferencia cree que existe entre el cristianismo y todos los demás grupos religiosos? Y todas las demás religiones. Yo voy a compartir dos frases de autores que hablan un poquito de esto, pero piense por un momento. ¿Qué es lo que usted dice, mi hermano? Usted es creyente, usted es cristiano. Viene un hindú por ahí a la puerta, se sienta contigo y te dice, oye, ¿y qué diferencia hay entre tú y yo en cuanto a la fe? ¿Cuál es la diferencia
entre tu fe y la mía? ¿Qué diferencia hay, si alguna, entre un cristiano y cualquier otro grupo religioso? Porque usted sabe que el llamado allá afuera es todas las religiones son iguales. Todas las religiones son puertas que tú entras al mismo cielo. Tú tenías a alguien tan importante en la historia como Mahatma Gandhi, que de hecho era hindú, que amaba las enseñanzas de Jesús. ¿Sabes qué? Él hasta enseñaba enseñanzas de Jesús. Pero él no creía en Jesús como Señor y Salvador. Claro, un maestro moral, alguien que nos hizo bien, pero hasta ahí. Pero todos los caminos conducen al cielo. No importa si él es judío, no importa si él es del Islam, no importa si él es hindú, no importa, tranquilo, que nos encontraremos allá. Ese es lo que escuchamos constantemente allá afuera. Así que, ¿qué diferencia hay? Miren, Tim Keller dijo, los fundadores de todas las religiones principales dijeron, yo soy un profeta que muestra el camino a Dios. Pero Jesús dijo, yo soy Dios y he venido a buscarte. Bueno, mi hermano, miren qué diferencia. Ninguna religión dice esto. Todas las religiones presentan a un líder, a un Dios, a un profeta diciendo, oye, yo te voy a llevar de camino a lo divino, de camino a Dios. Pero la fe cristiana te dice, no, lo que se nos presenta a Jesús diciendo, yo soy Dios y yo he venido a buscarte, a salvarte, yo mismo. ¿Hay alguna religión del mundo que presente a un Dios que se haga hombre y venga a morir él mismo pagando el precio? Ni una, mi hermano, entre las cientos o miles de religiones del mundo. Y que está vivo después de eso. Amén. Ahí está, excelente. Usted sabe que la gente visita la tumba de Mahoma como profeta, la gente visita la tumba de Buda igual. Pero en Jerusalén hay una tumba vacía y eso para nosotros nos da esperanza. Próxima. Michael Green, un autor que disfruto mucho leer del siglo pasado, dijo lo siguiente: a diferencia de otros libros sagrados, la Biblia no registra la historia de seres humanos en busca de Dios. La Biblia lo que registra es la historia de Dios en busca de los seres humanos. Tú puedes ver cualquier libro religioso y lo que te muestra, ¿sabes qué? El hombre tratando de buscar en su idea, en su pecado, tratando de llenar vacío en su corazón. Pero solo la fe cristiana muestra a Dios, el acto de Dios para salvar al hombre. Así que es importante que usted conozca y vea estas diferencias que hay. Hay muchas otras. Voy, repito, esto es simplemente para que vayamos pensando. ¿Por qué es importante entonces sacar un tiempo para estudiar la fe cristiana? Bueno, ya habíamos visto algunas ideas que yo les mencioné al principio. Su fe se fortalece. Usted puede entonces conocer qué cree este grupo y cómo alcanzarlo de una manera más efectiva. Pero hay un autor, se llama George Braswell. Es un libro que yo les recomiendo que usted lo tenga de referencia. Algunos de ustedes lo tienen, los que estudiaron en el SER. Este libro se llama Guía Holman de Religiones del Mundo. Debe estar en su biblioteca de referencia, porque es muy bueno. Es un profesor del seminario Southeastern, o fue un profesor allá. Así que yo le invito a que usted pueda adquirir un libro como este, Guía Holman de Religiones del Mundo. Y este autor, George Braswell, usted verá que yo lo cito mucho porque me encanta la forma en que él presenta esto. Él dice que una razón para entender las religiones del mundo es lograr mejores métodos para llegar a esas personas, o mejores respuestas cuando dichas personas llegan a nosotros. O sea, yo repito, llega un hindú. Entonces, ¿cómo yo puedo comenzar a compartir el evangelio con esta persona? Esto está basado en 1 Pedro 3:15, cuando Pedro le dice a la iglesia que estemos siempre preparados para presentar defensa de nuestra fe. Aquí mismo en su libro de texto, vea conmigo la página 8. Ahí en la página 8, primer párrafo, miren lo que dice el autor en su introducción. ¿Alguien lo puede leer? Es el primer párrafito de la página 8. Que empieza diciendo por último. Sí. Por último, este libro te da una perspectiva cristiana concisa sobre cada una de estas principales religiones globales, para ayudarte a entender cómo se compara tu fe y cómo debes de relacionarte con la gente cuyas creencias son diferentes a las tuyas. Estas son cosas muy importantes que el cristiano debe de saber.
De esta manera podrás comprender mejor no solo las demás religiones, sino también la tuya. Así que noten, haciendo un ejercicio de tratar de entender estas falsas religiones te va a ayudar a entender la tuya, la verdadera. Bien, el autor también dice en la página 17 que cada religión dice que este mundo no existe de la forma en que se supone que exista. O sea, cada religión presenta como un problema. Cada religión presenta como esta idea de que es como si el mundo de alguna manera se estropeó. El mundo está como dañado. Hay un problema en el hombre. Romanos capítulo 2 dice que el hombre, Dios le puso al hombre una conciencia que lo guía hacia a lo que está bien y lo que está mal. Así que cada religión presenta esta idea de que el mundo no existe de la forma correcta, de que hay un problema en el mundo y hay que resolverlo. Cada religión también entonces da la receta de lo que piensa es la solución a ese problema. O sea, estudia cualquier religión del mundo, la que sea, hinduismo, islam, cualquiera. Y tú vas a ver que ellos presentan esta idea de que el mundo tiene un problema. Esta es la solución. Interesante, otra comparación entre el cristianismo y cualquier otra fe religiosa. ¿Sabe cuál es? Que siempre, de toda la fe religiosa, la respuesta al problema del hombre la damos nosotros. En el cristianismo, la respuesta al problema del hombre la da Dios. Él nos da la Biblia con el mensaje de salvación que Él inspiró. O sea, todas las demás religiones dicen, hay un problema con el hombre. Y ellos trataron en su humanidad de proveer la respuesta. La fe cristiana es la única que asume o tiene esta idea de que fue Dios el que nos está dando la respuesta. De hecho, si Dios no nos hubiera dicho que estamos nosotros en problemas, no conocíamos la naturaleza de nuestro pecado a tal punto. En la página 8 de su libro, ahí donde leímos, hay 4 preguntas principales que el autor va a utilizar para cada religión. O sea, va a estudiar cualquier religión del mundo y va a estudiarla con estas 4 preguntas. La primera, ¿cuál es la preocupación suprema de esa religión? O sea, ¿cuál es el problema más grande que dice que tiene el hombre según el Islam, por ejemplo? La segunda, ¿cuál es el punto de vista de lo que es realidad de esta religión? O sea, ¿qué dice esta religión acerca de los dioses? ¿Hay Dios? ¿Existen dioses? ¿Más de uno? ¿Qué es el hombre? ¿Quién creó el mundo físico? ¿El mundo físico está en problemas? ¿Y quién lo puede resolver? Tercera pregunta, ¿cuál es el problema básico del ser humano? Y cuarta pregunta, ¿cómo se resuelve el problema básico del ser humano? Noten que son las preguntas principales que cualquier religión cristiana, cualquier religión no cristiana va a tratar de contestar. Y ahora sí, vamos a llegar a lo que algunos de ustedes, o espero que todos, estaban esperando, del capítulo 1, conocer un poco las creencias del hinduismo y cómo usted puede responderle a la luz del Evangelio. Yo quiero, antes de empezar de lleno, compartir una historia. Hace como, una anécdota, hace como 4 o 5 meses atrás tengo de costumbre, cada vez que estoy en un área específica de Guaynabo, por una reunión o algo así, pararme en una tienda de libros de segunda mano. Es mi favorita, o una de mis favoritas en esa área ya. Una tienda de libros de segunda mano donde hay tesoro, 2 cuartos completos llenos de libros. Imagínense eso. Y yo le digo, está en un mall, así que yo le digo, Stephanie, con el nene, quieren ir a pasear allí. Ella me acompaña muchas veces, pero a veces está el nene y él se lo lleva a pasear y yo me quedo ahí mucho tiempo disfrutando de ese lugar. Y un día, siempre salgo con algunos libros, un día compré un libro de historia de África. Y lo encontré allí y lo compré. Me interesó conocer, es la disciplina que más disfruto estudiar, así que quise buscar la historia de África. Comencé a leer el libro de historia de África, muy animado. ¿Y sabe qué? Fue escrito por 2 eruditos británicos de las mejores universidades, son los expertos en eso. Se escribió en los años 70 por ahí. Y de momento yo empecé a leer, ¿y sabe qué? Yo no entendía nada. Y no es que estaba en africano, algún dialecto africano. No es que estaba en otro idioma que yo no entendía. ¿Sabe qué era? Eran los conceptos. Eran los ríos, las montañas, los pueblos. Que cuando yo estoy leyendo un libro de historia de Puerto Rico y dicen que pasó algo entre tal pueblo y tal pueblo, entre el río tal, yo rápido estoy allí. Incluso de Estados Unidos. Historia de Estados Unidos leyendo. Es más de Europa, estoy familiarizado. Y puedo al menos tener una idea por lo menos.
Pero África es otro continente, completamente. Y su historia, wow, impresionante. Pero mi hermano, ha sido un libro que yo ya llevo, y no es mi norma, pero llevo como, bueno, desde que lo compré como 5 meses, no es un libro grande, pero estoy tratando de rumiarlo. Porque es de estos libros que yo leo una página y tengo que ir a un mapa a buscar dónde rayo es esa ciudad y quién era aquel rey. Porque entonces de momento hay términos que yo leyendo un libro de historia occidental ya los tengo aquí. Ahorita yo les mencioné algo así de pasada, pero yo les mencioné, sí, mira, esto fue una idea, el hombre creyéndose soberbio que no necesita a Dios. Esto es una idea de la Ilustración. Yo sé que todos aquí saben de qué yo estoy hablando. Porque cogieron una clase de estudios sociales y se habló de algún momento de la Ilustración del siglo XVIII, de la Revolución de Francia, de la Revolución de Estados Unidos. Usted tiene ideas de qué yo estoy hablando, por lo menos ideas. Pero cuando están leyendo un libro del continente de África y la historia de África, que es bien complicada, te digo, ha sido muy difícil porque no tengo los conceptos. ¿Sabes qué? Cuando usted comienza a leer o a conocer, tratar de conocer el hinduismo, pasa lo mismo. Porque usted y yo no tenemos los conceptos. Porque es una religión bien diferente, es una forma de pensar muy diferente a nosotros. De hecho, el primer gran problema es que es un disparate cada vez que decimos hinduismo. Y el mismo autor, no es un error gramatical, no lo corrija ahí en el libro. En el capítulo 1 del autor, ¿qué dice ahí? ¿Cómo se llama ese capítulo? Hinduismos. Entonces usted vio eso y oye, qué disparate eso, se equivocaron ahí. Está mal gramáticamente, no. Y es porque este término que él dice que debemos poner en la S, hinduismos, es porque en realidad el hinduismo usted tiene que verlo como una gran sombrilla que agrupa muchas cosas debajo. Y él dice, oye, en realidad lo que hay es hinduismos. Lo que hay es muchas religiones autóctonas de India. Usted puede conocer una que otra, pero hay muchas religiones diferentes. Y ahí mismo dice que el hinduismo, ¿verdad? Por lo que dice ahí, fueron los británicos los que vieron ese nombre. ¿Y tú sabes por qué? ¿Por qué los británicos hicieron eso? Cuando los británicos estaban colonizando el mundo, en el tiempo de la reina Victoria, que hablamos de ella el domingo, la mencioné, conquistaron el mundo, era el imperio más grande del mundo. Llegaron a India, no entendían nada de la religión de esta gente. Así que pusieron una sombrilla muy grande con el nombre de hinduismo, para tratar de poner todo ahí debajo. Así que usted no se sienta mal. Usted no se sienta que usted tiene que regresar a coger un curso de lectura profunda e intelectual. Si usted cuando empezó a leer este capítulo 1 dijo, oye, tengo que regresar para atrás porque no entendí nada. Bueno, ni los mismos británicos entendieron. Claro. De hecho, busca cualquier libro de referencia de religión y siempre habla de eso. De hecho, quiero citarle otra vez a George Bradford, míralo ahí. Mira lo que dice George Bradford. Miren, escuchen bien, este es un erudito, este es un experto en eso. Y miren lo que él ha dedicado su vida a estudiar las religiones. Y miren lo que él dice. El hinduismo es como un inmenso océano, con innumerables barcos de todos los tamaños y todos los colores moviéndose entre las olas. Hay un barco del tamaño apropiado para el modo de ser de cada uno en lo religioso. Y el océano es suficientemente grande para contener a todos los barcos y llevarlos a destino sin que estos colisionen. Las creencias se encausan en el animismo, politeísmo, sistemas filosóficos y algunas que se parecen un poco al monoteísmo. O sea, ¿tú te imaginas eso? Cuando hablamos de hinduismo, hablamos de un grupo de religiones. Es lo primero que usted tiene que saber en la mente. Cuando hablamos de hinduismo, hablamos de un grupo de religiones, no una religión principal. Y dentro de ese grupo de religiones va a encontrar gente que adora a un dios, va a encontrar gente que adora a 2 dioses, va a encontrar gente que adora a 100 dioses, va a encontrar gente que adora a 50, cuando se casa con su esposa, si su esposa tenía 50 más, él los une y ahora adoran a 100 en la familia. La idea es que hay 330 millones de deidades diferentes en la India. Y entre ellos hay uno que come carne humana. Sí, y hay unas aberraciones. Ahorita voy a hablarle un poquito de algunos de ellos. Pero piense por un momento, antes de continuar, cuando nosotros hablamos de la religión de la India, un hindú, ¿qué usted piensa? Antes de usted acercarse a un estudio más serio de este tema, ¿qué es lo que le viene a la mente? Ya uno tiene unas ideas. ¿Qué es lo que nos viene a la mente de un hindú o de una religión del hinduismo? Una persona con muchos collares. Sí.
Claro, con un turbante. Con el punto. La cara pintada. El punto de aquí. Ya no es igual, y el autor habla de eso, pero antes era para identificar a las mujeres casadas. Ya no, ahora es estético, ahora es cultural. ¿Sí? Y las manos, sí. Cuando la mujer está casada, pues Sí, tiene ciertas marcas o usa ciertas joyas para que la gente la vea. Uno ya identifica a esa persona. Se identifican mucho las mujeres con usar mucho oro. Sí. Tienen que estar bien adornadas. Las bodas son nosotros la Milander, era ¿cómo se dice la en español? ¿El cuál? Lander. El señor. El dueño de la casa donde yo vivía. Son hindú. Y me invitaron a la boda de la hija. Pero lo que yo no sabía es que la boda duraba un mes. Wow, la celebración. Así es. La semana última de la boda, que fue la que nosotros asistimos, fue una semana en el patio de la casa. Todos los días nosotros teníamos que bajar, Wow. todos vestidos para la bendita fiesta. Y entonces sábado y domingo fueron las otras dos bodas. La boda religiosa hindú el sábado y la boda religiosa cristiana el domingo. ¿Qué mezcla? Sí. Una mezcla increíble. Ah. Bueno, eso había Son dos cosmovisiones totalmente contrarias. Y se endeudan hasta los ojos, pero esa tiene que ser así. Sí, así es. Hay otros que se marcan con dos rayitas blancas y esos son los que se identifican que adoran a un dios específico, se llama Krishna, y ahorita veremos quién es él. Pero ¿qué más usted sabe de la India? Hay algo que es bien clásico de la India, usted tiene que saberlo. La vaca. O sea, al menos el concepto de la vaca. El concepto de que, oye, esta gente cuida la vaca. Esta gente, muchos grupos se están muriendo de hambre, pero no comen la vaca. La vaca va a la autopista, se detiene el tráfico por hora. No hay trabajo. El gobierno cancela el trabajo, mi hermana, a ese nivel. Por las vacas que están en medio de la carretera en ese momento. Oye, qué problema para el gobierno aquí en la carretera 1 con todas esas vacas ahí. Imagínense. Quería un templo para las ratas. Sí. Son parte de esas deidades. ¿Iba a decir algo, hermano? No, que llegó el tío mío, voy a decir mi hermano. Porque yo creo mucho en la reencarnación, pero Reencarnación. puede ser en una vaca, puede ser Sí, un mosquito. Así que esas ideas, reencarnación, karma. ¿Usted ha escuchado del karma? ¿Usted ha escuchado gente occidental, nosotros acá, hablando del karma? Hashtag karma. O te va a coger el karma. O el karma existe, ten cuidado. Que de hecho, a veces lo mal utilizamos. ¿Usted ha escuchado el concepto de nueva era? Concepto de nueva era, hay algunos eruditos que dicen que es hinduismo en Occidente. O sea, traer todas estas filosofías y religiones que están dentro de esta sombrilla, ponerles una etiqueta para que la gente a ti y a mí nos guste acá en Occidente, y ya, eso es. Tener un gurú. Estados Unidos está bien pegado allá. Hay grupos de personas que tienen mucho dinero y ellos en vez de ir a una iglesia, no, ellos tienen un gurú. Una persona que los guía religiosamente. Y todo viene de allá, de este concepto. Así que la vaca, usted sabe, parte de lo que ellos creen de la vaca es que ella es tan importante porque ella nos da leche, mantequilla. No nos da la carne, pero no la puedo comer. Pero leche, mantequilla, el estiércol de la vaca lo usan para el fertilizante. Hay que hacerlo. La agricultura se nutre de la vaca. El hombre se nutre de la vaca. Un alimento principal en un sitio que no hay comida y que le da nutrientes es la leche. Así que la vaca es nuestra madre, literalmente así lo ponen. Es la que nos sostiene como país. Hay unos que van más extremos y dice que los dioses, de todos esos dioses, nacieron de las vacas. Así que imagínate el concepto que ellos tienen de la vaca. ¿Cómo? Vamos a ver ahora. Bien, veamos unos conceptos importantes. Próxima. Sí, ok. Carlos tiene que pasarle el slide como 15 minutos antes de yo ir a esa sección. Pero gracias, lo está haciendo bien. Ok, qué bueno. Miren, algunos conceptos importantes. Si usted sabe esto, escuche bien, póngase el cinturón. Si usted se aprende esto, usted va a tener la idea de lo que es las religiones del hinduismo, aunque no entienda mucho de lo que usted leyó aquí, o aunque lo vea complicado. Lo más importante es entender estos conceptos. Miren estos conceptos. Lo primero que creen en términos generales, aunque son bien diversos las religiones que hay aquí,
ellos están de acuerdo, la mayoría, en estos principios que se presentan en pantalla. Lo primero que ellos creen es en lo que se conoce como el samsara. El samsara es el famoso ciclo. Ese ciclo de vida, muerte y renacimiento. Así que cuando usted quiere estudiar qué es el hinduismo, tiene que conocer que ellos creen en este ciclo. Ellos creen que este ciclo es real, que yo tengo la vida, la muerte y luego hay un renacimiento, hay un ciclo constante. Cuando yo estoy viviendo dentro de ese ciclo, yo tengo que tratar de hacer unas buenas acciones para que yo tenga un buen karma. De ahí sale la idea. El karma es el equilibrio de las acciones buenas y malas en el alma de las personas. Así que yo estoy en un ciclo de nacer, morir. Yo tengo que hacer buenas obras para tener más acciones buenas que malas. Es la famosa idea del karma. Porque si no, si yo no hago buenas obras, y ahí es donde la gente dice, te va a llegar el karma. Si yo no hago buenas obras según esta idea, ¿qué pasa en este ciclo? Yo estoy vivo. Si no hago buenas obras, voy a morir después. Voy a reencarnar, pero en un estado menor. ¿En un animal? Puede ser. En una realidad inferior. ¿Qué busca un hindú? Mira, vuelvo y repito, si usted entiende esto, entiende al menos la base de lo que creen las religiones de la India. ¿Qué busca un hindú? Salvarse, ahí está. Liberarse. Lo que ellos conocen como el moksha. La liberación. O sea, ¿cuál es el problema para un hindú? Estamos aquí atados. Nacer, morir, nacer, muero y nazco y muero otra vez. Y estoy atado a la ley del karma. Y de momento morí y me di cuenta que no hice una vida buena porque nací en una vida de animal. O un estado inferior. Así que quizás tenga chance cuando muera ahora como un animal en la próxima vida. Y eso puede ser eterno. Pueden reencarnar en otra persona, sí. Bueno, el alma es la misma, pero puede volver a nacer como una persona. Vamos a ponerlo así, de mejor manera. Así que noten este concepto. El problema más grande para un hindú es tratar de romper ese ciclo. ¿Cómo se rompe ese ciclo? Hay algunos caminos que ellos proveen. 4 caminos que vamos a ver en unos minutos. Pero antes, vea conmigo esos últimos 2 términos. El Brahman y el Atman. ¿Usted ha escuchado esta idea de que todo es Dios para un hinduista? Tú eres Dios, esto es Dios, aquello es Dios, el animal es Dios, y todo está dentro de la realidad de Dios. ¿El panteísmo qué es? Sí, panteísmo. Ese concepto es porque ellos creen que esto que se llama el Brahman no es una persona. Noten que hay una diferencia también entre la fe cristiana que dice que Dios es una persona. Dios no es algo que está allá arriba, una energía que gobierna el mundo. No, Dios es una persona. Pero para ellos este Brahman es algo. Es como un alma universal que lo cubre todo. Todo está dentro de ese Brahman. Tu alma es el Atman. Y miren la imagen que ellos usan. Es como si tu alma fuera una gota de agua individual que cae en el océano. El océano es el Brahman, el alma del mundo. Y tú puedes salir de este ciclo cuando tú logras, de alguna manera, con tus esfuerzos y meditación, descubrir que te perdiste tú como una gota en el océano. Si tú logras eso, entender que ya no existe el mundo real como tú lo conoces. En realidad, mi hermano, para muchos grupos hinduistas, el mundo entonces es una ilusión. Me encanta la respuesta de Miguel Núñez a eso. Miguel Núñez, uno de sus primeros libros, creo, si no me equivoco, es el segundo libro que él publicó hace muchos años, se llamaba ¿Y quién es este Jesús? Y ese libro, al final, él presenta algunas comparaciones entre Jesús y Buda, entre Jesús y el hinduismo. Él hace un análisis muy interesante sobre esto. Y él explica esto de que para muchos hindúes el mundo es como una ilusión, la vida es como una ilusión. Y él dice, oye, pero qué problema, porque en India hay mucho tráfico. ¿Y por qué esta gente que dice creer esto no se tira a la calle sin antes mirar a los dos lados? Porque saben en la práctica que el mundo no es una ilusión. O sea, que esta vida de carne y hueso es real.
de que va a tener consecuencias si simplemente se tira a la calle y un carro va a atropellar y se va a dar cuenta bien duro, pero se va a dar cuenta que el mundo es real y que el sufrimiento es real, no es una ilusión. Así que vayan viendo por un momento, si entiende esto, entiende la base o el fundamento donde se sostiene todo lo demás. Un hindú cree que está esclavo de un ciclo, nacer, morir, y que tengo que liberarme de ese ciclo. ¿Cómo me puedo liberar? Próxima. En la página 12 el autor dice: la mayor parte de las religiones hindúes puede verse como una manera de liberarse. ¿Cómo yo puedo encontrar esa liberación? Vamos a pasar dos más, el de las castas y el próximo. Ahí. ¿Cómo yo puedo liberarme? Bueno, hay 4 caminos. Algunos autores dicen que hay 3, pero en general se identifican con estos 4 caminos. Pero noten el concepto: hay un problema en el hombre, ¿quién lo resuelve? Según esta religión, el hombre. Hay un problema en el hombre y somos nosotros mismos que tenemos que hacer algo para resolverlo. Número 1, el camino del conocimiento. Esa es una alternativa. Tú eres un hindú, tú crees esto. Pues una alternativa, el camino del conocimiento. Hay algunos que lo juntan, ese camino del conocimiento, con el 4, con el camino de la meditación, porque es la misma idea. Ese es el camino para liberarnos y llegar a convertirnos nuestra alma individual en el alma universal, nuestra gotita de agua en el océano. ¿Cómo nos liberamos de este ciclo? A través del conocimiento y la meditación. O sea, para un hindú el problema principal del hombre es la ignorancia. El hombre es ignorante de ciertas cosas. Si yo le enseño estas cosas, el hombre puede romper ese ciclo y salvarse. Esa es la idea que presenta un hindú. Pero ¿qué conocimiento y qué meditación está hablando? Bueno, miren la idea que presenta esto. Ellos dicen: si tú eres un hombre, especialmente un hombre, tú te vas a casar, vas a formar una familia, vas a tener varios hijos, vas a tener un trabajo. Cuando ya tus hijos sean adultos, que ellos puedan mantener a tu esposa, tú vas a renunciar a tu casa, tú vas a proveer para los tuyos y tú te vas a ir al bosque. A un bosque. Ellos tienen muchos lugares para eso. Y allí en el bosque tú vas a buscar un gurú, un maestro, que te va a enseñar a meditar. Hasta que tú, meditando, haciendo yoga, haciendo ejercicios mentales. ¿Tú sabes qué es el yoga en la idea de un hindú? Vaciar la mente. Literalmente. Era como que vacía tu mente para que te des cuenta que tú eres parte de la nada. O del Brahma ese, del alma universal. Y cuando tú te logras dar cuenta de eso, que tu alma individual es parte de tu alma universal, tú logras salir de ese ciclo. Muere tranquilo en esta vida porque ya, cuando mueras ahora, dejas de existir y te haces parte del universo. ¿Y ya? Eso es lo que quiere un hindú, hacerse parte del universo. Así que este es el camino de la meditación o el conocimiento. Vete con un maestro, hazte discípulo de él y trata de, por el conocimiento y la meditación, alcanzar la salvación, alcanzar la liberación. Como usted bien sabe, mucha gente no puede hacer esto en la India, porque tienen que trabajar desde que nacen prácticamente hasta que se mueran para sobrevivir. Ellos no tienen el lujo. Esto es un lujo. Los que hacen esto es un lujo. Son gente de chavo que pueden hacer esto de dejarle riquezas a su familia para ellos irse a buscar esta meditación en los bosques. Así que como esto es muy difícil, hay otro camino. Qué interesante. Que le invito a que le resuene en su mente Juan 14:6 constantemente. Porque mira lo que te está diciendo el hinduismo. Oye, si este camino no te funciona a ti, hay otro, tranquilo. Te vas a salvar. Puedes salir de ese ciclo con este camino. Y es el camino de las obras. ¿Cuál es el camino de las obras? Bueno, no hay que explicarlo mucho. Tú usar tus recursos para hacer obra, para dar a los templos, para ayudar a la gente, y con tus propias obras tú puedes salvarte y salir de ese ciclo y convertirte en parte del universo. Escucha bonito. El problema en la India, la mayoría de la gente tampoco puede hacer eso.
no tienen chavos para ellos. No tienen para... La pobreza es demasiada. Hoy en día es uno de los países más pobres del mundo. Ellos no pueden sobrevivir, así que no pueden estar dando su dinero al templo o a la gente. Así que para mucha gente queda descartado el camino del conocimiento, el camino de la meditación y el camino de las obras. Pero tranquilo, porque hay otro camino que te dice el hinduismo. ¿Cuál es? El más famoso en la India. El camino de la devoción. ¿Cuál es este camino? Bueno, hay 330 millones de dioses. Agárrate a uno y que te ayude. Sé devoto a él. Adóralo y sírvele a él. Y todos los días llévale algo. Esfuérzate para que él te ayude. Ese es el camino de la devoción. Yo quiero que ustedes escuchen un minuto una narración de cómo esto se da en la práctica. Cómo una familia que es devota hace esto. Dice, la familia realiza el culto todas las mañanas alrededor de las 7 de la mañana durante media hora. Todos tienen que bañarse, todos tienen que tener ropas limpias, estar en ayuna, en un ambiente calmo, con aroma de incienso. Las figuras en el relicario reciben un baño cada mañana, o sea, unas estatuas que tienen pequeñitas, con alguno de esos dioses, el que sea. El que tú tengas, pues tiene una estatua pequeña de él. Las figuras por la mañana reciben un baño y se les ofrece comida que prepara la señora. El esposo comienza a relatar algunos escritos sagrados. Pareciera que a estas estatuas se le trata como a bebés. Cuando la familia se va de vacaciones, se llevan estas estatuas o la dejan con amigos. Nunca se deben quedar solas en casa. Para esta familia, la adoración en el hogar es importante, ya que para los hindúes, esto en Occidente, no es necesario ir al templo a adorar. En la mayoría de las ciudades occidentales no hay templos hindú. Esto es una familia de Estados Unidos, real, que hace eso todos los días. Que esta noche se están acostando y mañana se van a levantar a hacer eso. A bañar su estatua, bañarla, darle comida. Se van a sentar alrededor media hora. El padre va a comenzar a recitar algunos textos sagrados de los hindúes. Yo le traje uno para que usted, si quiere verlo, ahorita lo pueda pasar a ver. Esto es uno de ellos, tal vez el más famoso, el Rig Veda. Es uno de los libritos, como la Biblia para ellos, llamarle así, de esa manera, un escrito sagrado. Son himnos, aquí hay 1000 himnos para deidades diferentes de un hindú. Ellos lo que hacen es que están allí y adoran uno de esas estatuas y comienzan a cantar uno de estos himnos o a leer uno de estos poemas. Pero eso todos los días tratando de que con devoción y con su entrega ese Dios al menos tenga un poco de gracia y lo ayude. Y yo no sé si usted se sorprendió con la sección del capítulo 1 que dice que dentro del hinduismo hay gente que cree que ese Dios tiene gracia con la gente. Casi al final del capítulo 1. ¿Y sabes por qué dice eso? Porque hay cierta tendencia en el hinduismo que dice que hay algunos de estos dioses que sí tienen gracia contigo, pero es después de tú esforzarte. Es después de tú ser un devoto. Y otra diferencia grande. Ese Dios simplemente tiene gracia contigo porque te la da. A él no le cuesta nada. No es el Dios cristiano. Que para tener gracia contigo, ¿sabes qué hace? No envía a un ángel, no envía a otro. Él viene a nosotros y viene a morir y a sufrir en tu lugar. Eso no lo encuentra en ninguna religión. Así que ese es el camino de la adoración próxima. Creo que hay una antes. Es la imagen. Esa imagen azul es el famoso Krishna, es el más famoso de ellos. Todos los que están acá, no voy a explicarlo, pero son diferentes deidades. El más importante es Shiva. Usted ha visto los que tienen los brazos, usted ha visto esas imágenes, que tienen muchos brazos, usted ha visto la cara de elefante, que de hecho hay en Occidente acá, a veces simplemente lo usamos de moda. O sea, como moda, como para decorar, como por ahí, sí. Sí. Sí, es que el elefante, ese que está ahí particularmente, es la deidad que tú cuando quieres tener buena suerte en un negocio nuevo lo usas.
¿Entiendes? De eso tú tienes para escoger, tienes 330 millones. Así que tienes un Dios creador, un Dios destructor, tienes un Dios destructor. Tienes un Dios preservador, que es Vishnu. Pero ese Dios, que es el tercero de allá, ese Dios preservador, que es Vishnu, para ellos, se ha encarnado como un animal. Se ha encarnado 9 veces. Y una de esas encarnaciones es ese que está ahí. Una fue Buda. Cuando lleguemos al budismo vamos a hablar de eso. Una de esas encarnaciones fue Buda, según ellos. Una de ellas es ese hombre azul que está ahí, que se llama Krishna. Y es el más famoso. La gente lo adora a él. A él y a Lord Ganesha. Sí. Uno de los dioses que más ¿Qué más adoran? Así es. Así que le rinden adoración y le rinden devoción. Mira lo que dice abajo. Krishna, que es ese Dios, y los dioses esperan ver quién hace buenos esfuerzos antes de conferir salvación. Qué diferente a la fe cristiana. Ellos esperan ver tus esfuerzos. Ellos esperan ver tu devoción. Mi hermano, ¿no les da esa carga de saber que millones de personas están en eso hoy mismo? Y que están perdidos. Es agotador. Todos los días, mi hermano, todos los días tienes que hacer eso. Todos los días tienes que en la mañana levantarte. Todos los días tienes que hacer la misma práctica. Todos los días tienes que tratar de salvarte a ti mismo. Wow. Las palabras de Jesús. Mateo 11:28. Vengan a mí los que estén cargados y cansados y cargados, que yo los haré descansar. Próximo. Y ya con esto vamos cerrando. Ese río es para ellos el río sagrado, el río Ganges. Es un dios para ellos. Se llama la madre Ganga. Está muy contaminado porque los desperdicios de la ciudad todos llegan ahí. El más contaminado del mundo. Sí. De hecho, hay un dato que encontré que decía que ese río está 440 veces más contaminado que el nivel permitido para que tú te metas a un río en América. Porque no es solamente, ¿Sabes qué es eso? No es solamente los desperdicios. Uh-huh. Ellos cuando una persona muere, ellos lo tienen que quemar, pero Así es. el cuerpo no lo pueden quemar completo porque no tienen madera, la Uh-huh. madera es muy cara. El cuerpo como esté, Lo tiran al ahí. río, todo tiene que ir al río. De hecho, tirarte al río es una de las maneras de salir de aquí. De liberarte y salvarte. Pero no todas las familias pueden llegar hasta allí. ¿Usted cree que es bien fácil llegar al río? No. No es fácil y también es costoso. Porque te cobran por ese proceso de cremación. De hecho, allí cerca hay grupos que se dedican solo a eso. De hecho, usted ve en la imagen de acá, usted ve que a la orilla del río, bueno, después la puede ver de cerca, hay muchos templos allí alrededor del río. Mi hermano, hay 1500 templos a la orilla del río. Para ellos adorar y luego tirar a sus seres queridos para que se salven. Y muerto vivo, pata de relajo. Así es. Así es. Y de este río esta gente se alimenta, es su río principal. Tú sabes que allí se bañan ahí también. Tú sabes que hay un autor de la International Mission Board, los misioneros de nuestra convención, que ellos hicieron un artículo de cómo tú puedes evangelizar a un indio allá en la India. Él dice, lo primero que tienes que hacer es que preguntarle, ¿qué tú crees del río Ganges? Pregúntale eso, va a ser un tema interesante. Y cuando esa gente entienda que este río satisface su vida, satisface su alma, le dice, habla de Juan 4, de aquel que dijo de Jesús, que el que tenga sed, venga a dónde, venga a mí y beba, y ese no va a tener sed jamás. Sí, te voy a decir algo, Carlos, ¿no? Bien, cerramos con esto. La última, penúltima, que dice, mi viaje continúa. Mira si la encuentra. Ese. Esto es un hindú que está explicando su religión. Él ha tratado de coger un poquito de todo, de ese mundo grande, de lo que es el hinduismo. Y mira lo que él dice, mi viaje continúa. Yo tomo el sendero del Bhakti, Jnana, o como se produce, y yoga. Difícil o no, este triple enfoque funciona para mí. Al final de cuentas, creo que este es el mensaje pragmático del hinduismo. Haz que funcione para ti. ¿A qué se escucha eso? Eso lo escucho yo todo el tiempo por ahí en la calle. Lo que te guste. ¿Cuál es el camino? ¿Tú sabes qué le está diciendo? El hinduismo lo que te provee es una religión que te dice, yo te doy muchos caminos. El que más te convenga, el que tú quieras, haz que funcione para ti. Ese es el hinduismo. Último slide.
Comparemos todo lo que hemos hablado con estas verdades. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y terminamos con el texto con el cual comenzamos. Isaías 43:11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. El hinduismo es un intento más del hombre intentar salvarse a sí mismo. Y te dicen, hay muchas opciones, así que tú tranquilo. Hay muchos caminos, tú decides cuál es. Pero en Cristo es solamente una opción. Así es. Y más ninguna. Un solo camino. Solo una. Hay opción. Y no lo inventamos nosotros, eso es lo más grande. Nosotros estábamos perdidos, ni buscándole estábamos, y Él nos alcanzó. Y Él nos buscó. Y damos gracias a Dios por eso. Así que, mi hermano, espero que tenga al menos una idea más clara. Todavía hay 1000 cosas que quizás no entendemos. Pero una idea más clara de lo que es el hinduismo. La conversación puede continuar. Hay más libros de este tema. Si usted quiere conocer un poco más de algo particular, podemos conversar más adelante sobre esto. Así que vamos a orar para cerrar esta parte. Señor, gracias te damos en esta hora por este tiempo de enseñanza. Gracias porque nos permite ver, Señor, cómo el hombre en su pecado te ha dado la espalda, ha cambiado la gloria de Dios por la criatura. Señor, cómo el hombre es un idólatra por nacimiento en su corazón. Y siempre está buscando formas para intentar él mismo resolver su problema. Señor, pero gracias te damos porque por tu misericordia y por tu gracia, nosotros que también estábamos perdidos, nosotros que también de alguna manera intentamos resolver nuestro propio problema y nuestro problema más grande, tú llegaste a nuestra vida y nos mostraste, Señor, que tú eres el único camino, la verdad y la vida, que tú eres la salvación. Que esto no se trata de lo que nosotros podamos inventar, el camino que funcione para nosotros, el camino que inventemos. Se trata de someternos al camino, el único camino que tú has destinado para llegar al Padre, que eres tú, Señor. Señor, pero te pedimos por estos grupos que hoy están perdidos. Son millones, Señor. Te pedimos que tengan misericordia de ellos hoy. Oh, Señor, sigue enviando misioneros, que tu iglesia se levante para alcanzar a esta gente que está perdido, que tiene una carga sobre sus hombros tratando de salvarse a sí mismos. Y que ellos puedan escuchar ese glorioso mensaje de gracia que le dice, no es por obra, es por gracia que somos salvos. Que ellos escuchen ese glorioso mensaje de Jesús cuando dijo, vengan a mí los que estén cargados, yo les daré el descanso verdadero para sus almas. Gracias, Señor, por este tiempo. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.